Bueno, vamos a dar comienzo al interesante Ateneo que se llama Migrantes en situaciones críticas, tendiendo puentes desde el miedo a la esperanza. Este Ateneo está presentado por el grupo de investigación coordinado por la magíster Isabel Manzione y en el cual participan los siguientes colegas. Psicoanalistas, Isabel Manzione, Santiago Carballo, Leonardo Linensky, Clelia Manfredi, Diana Saca. Licenciado en gestión educativa, Ramón Rivero, y licenciado en historia, especialista en ciencias sociales, Liliana Zuntini. Vamos a escuchar un Ateneo interesante sobre migraciones. Todos los integrantes que participan han trabajado mucho tiempo sobre este tema desde las perspectivas de sus disciplinas. Es por ello que han sabido captar el espíritu y las características de las migraciones actuales que tienen lugar en una época de globalización como la que estamos viviendo. Las migraciones, como sabemos, han comenzado desde tiempos muy antiguos, presentando cada una de ellas diferentes características y no solamente en el modo de realizarlas y sus propósitos, sino también en los sentimientos, emociones que suscitaban en el ser humano de acuerdo con el momento en que fueron realizadas. No es el caso de explicarlas aquí, solamente destacar este interesante punto de vista que ha trabajado con agudeza y metodología el grupo de investigación que presenta este trabajo. Isabel, no sé si vos querés decir algo. Bueno, primero agradecer a la Comisión de Ateneo que nos permitió estar hoy y decirles que formar un equipo de trabajo no es fácil, pero cuando se logra es un lujo. Poder trabajar con comodidad, con reflexión, con discusión, en un clima ameno. Y nosotros lo hicimos prácticamente durante la pandemia. Nos hemos reunido todo el tiempo, los días lunes, durante 1 año y medio, casi 80 reuniones tuvimos para leer y preparar el análisis de los casos, sin contar todo el tiempo que llevó la escritura y hacer el trabajo de campo. Eso fue anterior. Vamos a tratar de presentarlo de una manera amena, porque se ve en el número de participantes que investigación no es muy convocante. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera que juntemos vocaciones, digamos. No, pero la vertiente que ustedes eligieron es muy interesante. Bien, entonces va a haber, vamos a seguir un poco el diseño de la investigación. Primero una presentación, luego una lectura de lo que fue el trabajo en el campo, luego 2 casos, y luego vamos a ir a las categorías de análisis que construimos. Estos relatos testimoniales que luego van a escuchar, a todos nos conmovieron profundamente, porque todos los entrevistados parecían estar esperando desde siempre que acudiéramos a ellos para poder conversar. Nosotros, lejos de asumir una postura romántica y nostálgica acerca del pasado y de la situación del inmigrante, lo que rescatamos fue el encuentro como una experiencia intersubjetiva, intentando generar un espacio para la construcción de la memoria colectiva. Bueno, esa les quería. Bueno, muy bien. Entonces ahora Santi. No, comienza Diana, me parece. Sí, comienzo. Diana. Bueno. Bueno, está. Muy bien, Diana, entonces para vos. Gracias. El viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Esto es del tango Volver, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera.
Los tangos, en muchos casos compuestos por migrantes o sus descendientes, hacen referencia a la nostalgia de no encontrar lo cotidiano del paisaje humano o físico que da familiaridad a la existencia. En la vida de los migrantes, aún en los forzados, no todo es nostalgia y dolor. Los migrantes también pueden ser felices y emprendedores. Ayuda mucho un entorno social favorable, donde la interculturalidad enriquece a la sociedad toda. Sus proyectos de vida impulsan el cumplimiento de ideales, sobre todo allí donde el contexto de acogida posee características políticas y sociales que ofrecen hospitalidad. En este trabajo presentaremos reflexiones sobre algunas recurrencias que hemos encontrado en una investigación cualitativa realizada por nuestro equipo, privilegiando las voces de los propios migrantes. Trabajamos en colaboración con profesionales del proyecto Educreando Binacional y el Departamento de Investigación del Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, USAN, Argentina, y también junto con profesionales de IMAGO, que es una organización académica de formación de psicoterapeutas con orientación psicoanalítica con sede en Italia. Santi. Muy bien. Entonces ahora le tocaría a Santi, ¿no? Perfecto, sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí. Respecto a las migraciones desde las ciencias sociales, se observa que a partir del siglo XIX aumentaron los desplazamientos de distinto tipo, envergadura y dirección, y comenzaron a tejerse las explicaciones teóricas del fenómeno. Algunos factores como la revolución industrial, la expansión demográfica, la mejora y el abaratamiento de los transportes, entre otros, facilitaron estas migraciones. En los países de arriba, no solo importa la existencia de nichos que ofrezcan las oportunidades de insertarse en el medio, sino la formación de redes de sostén étnicas o las favorecedoras de oportunidades laborales. El modelo de red social se opone al enfoque estructuralista de la sociedad, poniendo en valor las posibles elecciones de los emigrantes. Según estadísticas de ACNUR, a fines del siglo XX, había 82 millones de desplazados por la fuerza y 26 millones de refugiados, más de la mitad de ellos menores de 18 años, además de personas apátridas a las que se les negó una nacionalidad y el acceso a los derechos básicos. Estos números impresionan, pero más impresiona la vida que debe transitar el sujeto durante la experiencia de vida como única defensa para poder sobrevivir. La amenaza de muerte para ese sujeto no es una fantasía, sino una realidad aterradora. Y esas personas oscilan entre el miedo y el terror. Esos estados emocionales se ubican en un contexto social y cultural que puede dejar huellas traumáticas, así como alteraciones físicas y de la salud mental. En casi todo se observa dificultades para poder sostener la identidad y para que la sobrevida de los ideales, que son los que sostienen un proyecto de vida, interrumpido drásticamente por la huida. Con el correr de los años hemos cambiado el abordaje en la lectura de los problemas y conflictos, incluyendo la interculturalidad, desde una perspectiva de derechos humanos. Procuramos discernir los factores de una exclusión social dada no solo por la sociedad de arriba y sus prejuicios, sino también por las vivencias del migrante que puede temer molestar a una sociedad que tiene lo justo y necesario. Hoy sabemos que existen al menos 2 factores de riesgo para la salud integral y la salud mental en especial. Ellos son la exposición constante a una amenaza de peligro para la existencia y la vulnerabilización, producto del abandono y desamparo de poblaciones que son invisibilizadas. Esto produce fragilidad del yo, pérdida de lazos sociales y segregación, siendo la exclusión social una variable de peso en el continuum salud-enfermedad. En este caso estamos ante una investigación que recoge de la comunidad las voces de migrantes y busca devolver a la comunidad el conocimiento que, desde las mismas, se transforma
datos e información. Uno de los propósitos de esta investigación fue construir conocimiento para optimizar los proyectos de acogida. Los objetivos de esta investigación fueron, entre otros, pero creo que son los más importantes: explorar los procesos mentales no conscientes en la construcción de la subjetividad, tanto en las migraciones en contextos críticos como en aquellas guiadas por ideales. Situar los ideales y sus transformaciones en la vida de los migrantes. Identificar factores socioculturales y personales en el contexto que parten y en el que arriban. Vamos a pasar un poco a la metodología. A ver, disculpen, Quisiera decir algo que es una exclusión nuestra. Nos olvidamos de poner a la profesora Carla Rasquia, que está con nosotros, y yo se las quisiera presentar porque es miembro del equipo, ha hecho buena parte del trabajo de campo. Ella es profesora de italiano, tiene su propia institución que se llama la Escuela Leonardo da Vinci en la ciudad de Lobos, y es profesora en el Instituto de Formación Docente y Técnica número 43 de la ciudad de Lobos. Es nuestra voz, nuestro medio para entender. Voz en italiano. Exacto. Esperen que adelanté un poco. Bueno, continúo con el tema de la metodología. Sí. Se trata de un estudio exploratorio que utiliza metodología de análisis cualitativo en el marco de la teoría fundamentada de Glasser y Strauss, que busca encontrar la teoría en los hechos y en las vivencias de los entrevistados. Los casos seleccionados corresponden a un muestreo intencional que incluyó migrantes forzados en contextos críticos, tanto políticos, económicos, dictaduras, guerras y otros, y migrantes que por propia voluntad son guiados por sus ideales. Se analizaron entrevistas a personas que emigraron entre los años 1950 y 1960 y entre los 2000 y 2010, incluyendo migrantes de Europa del Este, África, Latinoamérica, Italia y España. El instrumento fue una entrevista semi-estructurada donde se incluyeron el contexto sociohistórico, el contexto de subjetivización, incluyendo ideales, duelos, decisiones, vivencias y experiencias, y el contexto de las interacciones en y con la comunidad receptora. Algunas reflexiones teóricas que nos ayudó para fundamentarnos. Recordemos que para el psicoanálisis los procesos de identificación tienen un papel preponderante y constitutivo del psiquismo, pero las identificaciones que se inscriben tanto en el yo como en el superyo no son procesos cerrados, sino que son retomados por los grupos de pertenencia y las instituciones conformando un nosotros. Cuando interrumpe un presente que provoca la ruptura de la comunidad con el pasado, es necesario reconstruir un sentido de futuro. Un proyecto, una causa, crea la ilusión del control sobre el propio destino. Bueno, continúan. Continúa Carla. Carla. Acá, Carla va a hablar entonces. Sí. Carla va a hablar. Carla ahora va a hablar, porque Sí. el proceso empezó con el trabajo en el campo. Entonces Carla va a contar algunos obstáculos en el trabajo de campo. Sí. Sí, buenos días. Yo necesitaría poder minimizar la pantalla que se está compartiendo. Ahí está, muchísimas gracias. Igual, Isabel, gracias por nombrarme. De todas maneras me sentí súper incluida porque, bueno, estamos en el grupo de Educreando Binacional. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Ok. Sí, yo participé con las entrevistas y voy a contar algunos obstáculos que se presentaron en el trabajo de campo y para el cual nos entrenamos con el equipo por ser profesores que nos iniciábamos en la investigación cualitativa. En principio vimos que el trabajo de campo era posible a través de los contactos que teníamos por desempeñar nuestra función docente con continuidad durante muchos años en una institución reconocida y respetada. Dada esa circunstancia de pertenecer a una institución del Estado formadora de docentes, fue posible que 2 de nuestros entrevistados aceptaran fácilmente recibirnos y concurríamos tanto yo como un profesor colega.
Habíamos aprendido que entrar en la subjetividad es ingresar al mundo interno de las personas, en la medida que ellas lo permiten. Y en ese mundo interno la temporalidad, la espacialidad y la causalidad tienen características diferentes a la cronología convencional del almanaque y del reloj, a las distancias como medidas de longitud y a la causalidad lineal y física. Para un sujeto situado en su interioridad, hablar de ayer es estar en el ayer, posiblemente. Y respecto a las personas que están lejos, se pueden sentir muy cerca, en tanto los que están cerca se pueden experimentar como extraños. El enfoque cualitativo y el estudio a través de entrevistas, donde se recoge parte de las historias de vida, requiere y exige sumo cuidado sobre el proceso de recolección de datos y el de construcción de información a partir del análisis interpretativo. Ese cuidado favorece el deslizamiento desde el contexto de lo supuestamente conocido hacia el contexto del descubrimiento. El cuidado implica que el investigador primero identifique aspectos de su propia subjetividad, proteja la interacción desde una actitud de escucha receptiva y acogedora. Respete al máximo la textualidad. Conozca las políticas teóricas acerca de la relación entre el sujeto, el contexto sociocultural y la toma de decisiones. Denote una actitud de no directividad. Dice Willis que debemos estar atentos al positivista que llevamos dentro. Y como advierte Rockwell, debemos observar dónde está la mente del investigador durante la entrevista. Ocurrió en 2 de las entrevistas realizadas en una población cercana a nuestra residencia que las personas pidieron que no se les preguntara por lo que había sucedido en el país de origen y que no fueran grabadas esas entrevistas. Esto nos pareció en principio un obstáculo, pero finalmente, y creemos que dado el clima de cuidado de la persona, pudieron hablar de su infancia haciendo referencias al país de origen y a la política de sus padres, que fue descrita como protectora ante las circunstancias vividas. Muy bien. Gracias. Bueno, Carla, ¿cuál es tu apellido? Rasquia. Ah, porque no sabía. No. Bueno, creo que Clelia le corresponde, ¿verdad? Bueno, sí, ahí está. Vamos, ¿cómo podemos ver el mapa que no se ve en la... Borrando estas cosas. ¿O se puede poner un poco más chico la diapositiva? Para que entre toda, porque no hay, bueno... No sé quién está en la parte técnica. Está si Santiago, no sé. Hola, Clelia, ¿no se puede ver el mapa de la derecha? No. Se ve el mapa, yo lo veo. Pero la mitad, se ve la mitad nada más. No se ve. Yo lo veo también. No, perdón. Clelia, Bueno, achicamos el mapa, hicimos un recorte Ah, para que perfecto, se bueno. vea el recorrido de América. Está bien. Bueno, lo que pasa es que quedaba más lindo todo el continente africano, pero bueno, está bien. Bueno, entonces tenemos, yo voy a presentar hoy a una de las migrantes, Amélie, y las vicisitudes de su migración forzada desde el Congo hasta Italia. Por eso me interesaba el mapa africano. Una migración que duró 5 años, forzada y muy traumática. Ella tenía al migrar 32 años, salió con el marido y 4 hijos, y tuvo un 5.º hijo durante el viaje. Trabajaba como profesora de francés en el Congo y su marido era chofer. Al momento de la partida, el país estaba convulsionado, con conflictos armados, peleas entre mafias y una presidencia muy poco democrática. En el mapa está ilustrado justamente el viaje de Amélie y su familia
y todo el recorrido que tuvieron que hacer durante 5 años por el continente africano. Bueno, acá esto me sale a mí tapado, pero salen del Congo y pasan a República Centroafricana, Camerún, Chad, Libia. En Libia termina el recorrido por África y la última flecha, como ven ahí, lo lleva a su destino elegido, que es Italia. Quiero aclarar que yo no tuve un contacto ni a distancia ni personal con ella, sino que la entrevistó el grupo italiano que trabajó en la investigación. Y Amélie fue una de las migrantes incluidas. También aclaramos que contamos con el consentimiento informado a los fines de esta presentación. Bueno, como nos interesa escuchar la voz de los migrantes, yo paso a que ustedes también escuchen la voz de Amélie. Hemos pasado lo peor en Chad y Libia. Chad y Libia están acá, en Chad y Libia estuvieron en total, de los 5 años, estuvieron 3 años. Son brutales, intimidaron a los niños. Incluso en Libia hemos estado muy mal. Es un mundo árabe, nos trataron como negros. Entraron a nuestra casa con armas, se llevaron el dinero y los niños nunca pudieron ir a la escuela. En Libia nos enfermamos, pero no pudimos retroceder y seguimos adelante. Se borró el mapa, no lo veo yo. Sí, sí, bueno. Lo sacamos para que converses con la gente. Ah, perfecto, pero tampoco me veo a mí en pantalla grande. Bueno. Sí, pero se te ve, Clelia. Perfecto. Bueno, no pudimos retroceder, así que seguimos adelante. Sabíamos que había asociaciones de ayuda. Pudimos tomar el barco y finalmente llegamos a Italia. Ellos llegaron a Nápoles, a Portici, que es un suburbio. Fueron recibidos ahí, la primera recepción del país fue por autoridades sanitarias, y dice Amélie, fue amable, la municipalidad no lo fue, tampoco la policía, fuimos a pedir ayuda, pero no nos dieron nada. Ahora, ¿cuál fue el contexto de decisiones? Que era en la diapositiva, yo puse poco todas las dimensiones que fueron estudiadas en el contexto de las entrevistas. Uno fue el contexto de decisiones. Amélie dice, el presidente envió soldados a buscar a mi esposo para mandarlo a la guerra, porque era chofer. Él no aceptó, porque tenía una familia. Acá ella se muestra muy enojada al contar, dice, fue torturado, por eso nos escapamos. En ese escape, ella se iba con su marido, sus 4 hijos, y un hermano del marido, un adolescente de 15 años. Este chico fue asesinado por los soldados, relata Amélie. El relato se torna un poco menos claro, pero dice, nos íbamos mi familia, el hermano de mi marido tenía 15 años y murió, porque llegaron buscando a mi marido. Como no estábamos, le pidieron a él las llaves del coche, no se las dio y le dispararon. En ese contexto es que empieza Amélie y su familia el recorrido y la travesía africana. Fue una experiencia vivida de extremo terror y donde estaba en juego la vida, por supuesto, y la vida misma y la supervivencia de todo el grupo. Yo imaginé que dejaría mi país. No imaginé que dejaría mi país. Mi sueño era estar a gusto con mi familia y ser una buena maestra y estar en paz. Al irme perdí a papá, mamá, hermanas, siento mucho dolor, tuvimos contacto un tiempo por teléfono, pero perdí a las personas que amaba y que nos ayudaron. En esta entrevista acá aparece la tristeza y la emocionalidad ligada a la tristeza y la soledad. Dice, desafortunadamente ahora no estoy en contacto con todos. Surge el sentimiento de soledad. Como vemos, se está abriendo el camino para transitar los duelos. Ahora trato de superar el sufrimiento, tratando de no pensar en las cosas del pasado. Aprecio el lado positivo, la libertad y la seguridad que hay aquí. En este momento ya había pasado 1 año desde la salida de África y su arribo, el momento de su arribo a Italia. Sabemos que el trabajo y la elaboración del duelo requiere un psiquismo que pueda contener
los desbordes de la situación traumática, de manera que la persona no caiga en una desorganización psíquica, un caos, o defensas extremadamente rígidas como es la disociación. Deberías de abreviar un poco si podés. Sí, ya terminamos. Lo que figura en el diapositiva como el contexto relacional, institucional y lo cotidiano. Seguimos con la voz de Amélie. Cuando llegué tenía mucho miedo, pero ahora me siento acogida por gente como la profesora, que nos da una mano con el colegio. Y no siento no poder hablar lingala, lo hablo solo con mi familia, que es la lengua africana. Ella tiene el francés, que es otra lengua oficial. Son diferentes las culturas, cómo cocinamos, cómo criamos a los niños, pero tenemos en común que somos seres humanos. Somos diferentes, más acogedores. Acá se discriminan a los niños negros. Sin embargo, la idea de familia nos une. Para nosotros, como para ti, le habla la entrevistada, la familia no es todo. O sea, la familia unita, evidentemente, vuelve como una comunión y similitud en algunos aspectos con el país de arriba. Ahora bien, Clelia, tenés que abreviar. Actualmente mi esposo no está trabajando. Le da una mano a los que necesitan, pero yo me sentí muy mal cuando después de 3 meses nos dieron dinero y me sentí humillada, decepcionada, traicionada. En el Congo pensábamos transformarnos en grandes personas, hacernos un nombre. Aquí no somos nada. ¿Qué esperaba? ¿Qué revela Amélie en esta decepción? Le ofrecen un trabajo, pero es una falta de reconocimiento a sus capacidades, es una ayuda que la humilla. Está significada como no poder ser una gran persona en la vida. O sea que introduce el tema de los ideales y la identidad. Los ideales, como decía Santi, son estructuras intrapsíquicas, pero también desde las representaciones sociales que construyen la subjetividad. Vemos en Amélie cómo sus ideales e identidad se ven conmovidos al no ser reconocida como profesora, y necesita seguir su recorrido, y esta vez inicia una nueva migración yendo a Francia. En Francia, donde ella supone encontrar un poco su identidad perdida, donde ella se sostiene en sus ideales, un lugar donde sentirse a salvo, donde sea ella misma, y sobre todo manteniendo un proyecto que le da sentido a su vida y una continuidad y certeza, ilusoria o no, frente a la incertidumbre de su futuro y de su vida. Muy bien, gracias, Clelia. Creo que es Leonardo ahora, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, esta es una de las entrevistas. Esta entrevista fue efectuada en los años 90 a un judío que estuvo en el gueto de Varsovia, y donde él resaltó mucho el tema del pasaje de fronteras. Yo era estudiante, vivía en Varsovia con mis padres y mis hermanos, y no quedó nada de la resistencia del ejército cuando entraron los nazis, pero empezaron los problemas. A mí me gritaban judío, judío, y tuve que ir a trabajar levantando unas piedras. Después a la noche me dejaron ir a casa. Yo sentía que no podía estar así, que yo era el que peligraba más en esta familia porque era el más fuerte. En un momento les dije, miren, yo lo lamento, pero si esto sigue así me voy a tener que ir. No puedo vivir así. Mis padres habían sido de unas ideas progresistas, pro Rusia, el socialismo. Entonces pensé en pasarme al lado ruso, porque Polonia había quedado dividido de un lado los alemanes y del otro lado los rusos. Una vez le dije me voy, y así fue. Salimos con unos amigos por un camino en el campo, fuimos evitando las carreteras para que no nos vean. Los conocíamos porque yo de chico había ido con unas colonias judías, de chicos judíos a esos lugares. Anduvimos algunos días, los aldeanos, los campesinos nos daban comida, o buscábamos papas en la tierra que estaban enterradas, hasta que llegamos a la frontera. Este tema de la frontera es muy importante para esta persona que lo llamamos Elías. De un lado estaban los alemanes, del otro lado los rusos, y en el medio la tierra de nadie, unos 100 metros. Nos pedían relojes los alemanes, podíamos estar ahí en la frontera mucho tiempo sin que nos dejen pasar. Entonces una noche
busqué en un cerco de madera, donde había algo flojo, pateé un poco la madera y entonces pude pasar al otro lado. Y cuando uno pasa una frontera, empieza a correr, y empecé a correr. Pero me dije, de repente paré y me dije, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? Y como conocía la zona, fui hasta Białystok. Ahí nos alojaron en barracas. Usted no se imagina lo que es la sensación de libertad. Estaba lleno de gente, los soldados rusos por la calle, yo podía cantar en yiddish con mis amigos. Pasaron unos días y me dije, tengo que traer a mi familia. Y volví a hacer el mismo camino. Era más fácil ya que yo lo conocía. Llegué por distintos lados hasta mi casa. Intentamos hacer con mi familia este viaje nuevamente, pero fue algo terrible, éramos muchos. Habíamos hecho paquetes con las sábanas, llevando ropa, llevando nuestras cosas. La lluvia había mojado los paquetes, era pesadísimo, mi mamá sufría mucho. Bueno, llegamos hasta la frontera, pero tuvimos un tiempo ahí, no podíamos pasar, dado que no estaba yo solo. Volvimos todos a casa. Pasó un tiempo y le dije a mi papá, yo no voy a aguantar esto, yo me tengo que ir. En ese tiempo las cosas se organizaron un poco mejor en Varsovia, entonces decidimos con mi papá y mi hermano intentar pasar, ya que éramos menos, y ver si podíamos conseguir trabajo y mandar plata a mi casa. Lo logramos, pasamos todo por el mismo camino, escondiéndonos. Mi papá estaba muy mal, él quería trabajar y no vivir de la ayuda comunitaria. Mi mamá escribía cartas de que ya había empezado un poco el movimiento económico, entonces mi papá decidió volver. Yo los acompañé hasta la estación, yo dije, yo no vuelvo. Y bueno, ese día subieron al tren mi papá y mi hermano y nunca más los vi. Bueno, este relato después sigue varias horas, es una grabación muy larga, me voy al final para cortar los tiempos. Él llega se queda solo ahí en Białystok, después empieza con la migración rusa hacia el este, se incorpora al Ejército Rojo y ahí vuelve con el Ejército Rojo hasta Varsovia. Está en la toma de Varsovia. Cuando llega a Varsovia me dice... cuando llega después, buscó la casa en Varsovia, pero no quedaba nada, no encontró nada. Después estuvo en la toma de Berlín, siguió avanzando con el ejército, ahí quedó herido. Cuando llega a Berlín, escribe, lo voy a leer en primera persona, usted no se imagina lo que fue la toma de Berlín. Una noche empezó la descarga de artillería en tal forma que no era solo el ruido, era la tierra que durante horas se movía como si fuera un terremoto. Tal era la intensidad del bombardeo. Bueno, cuando estuvimos en Berlín, me acerqué hasta la puerta de Brandeburgo y con un pedazo de yeso caído que encontré, escribí por Varsovia. Porque Varsovia representaba para mí todo, la familia, mi juventud, mis padres. Yo no sé cómo se dejaron matar así. Bueno, esta es una particular visión que tenía él de este tema. Lo que dice, si el argentino escuchara lo que dice el himno, pensaría bien cómo hay que luchar. Porque el himno dice, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Porque eso es la vida, vivir, sí, pero con dignidad. O morir si es necesario, pero con dignidad. Bueno, este es un resumen que hicimos. Hay cosas que en el video, la importancia de las entrevistas con video, por ejemplo, él siempre se muestra con un discurso de héroe, como el que al final trajo, pero en los videos viendo detalles hay un momento que tose o que estornuda cuando habla de la madre, y viéndolo varias veces, en realidad la imagen es muy parecida a un llanto que se tapa la cara. El pasaje de las fronteras, de volver, ir y venir, pensamos que también es algo simbólico, ¿no? Poder separarse de la familia.
el poder cambiar totalmente su esquema mental. Y este relato de él, pienso que lo sostuvo, lo pensamos juntos, esto que lo sostuvo toda la vida, porque en realidad tuvo otros problemas. Yo una vez le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con usted cuando recuerda todo esto, la familia? Y me dice, a mí me tapó mucho la muerte de mi hijo. Él tiene o tiene 3 hijos grandes, él ya falleció, pero cuando un cuarto hijo a los 3 años fue atropellado por un coche acá en Argentina. Ahora, todo este relato, por otro lado, me pasó algo muy interesante, ya terminamos con esto. Sí. Un nieto de él me contactó para que le pase toda la filmación. Los hijos no pidieron nunca nada, no le interesaba. Un nieto, tenía muchos nietos, me contactó. El nieto vive en Italia, es decir, migró de Argentina a Italia, y cuando vino acá me pidió sus videos. Después me mandó este nieto, me entrevistó a mí, a su vez, y con otro nieto que desde acá en la pandemia filmaba la entrevista que él me hacía. Y me hizo llegar una carta del padre, estando en Polonia, que ya había salido del ejército, estaba solo, absolutamente solo en el mundo, y encontró que acá había un familiar, y a ver cómo podía, una carta muy triste, pidiendo si podían traerlo a la Argentina de alguna manera, que bueno, logró llegar. Bueno, es un resumen muy escueto para no ocupar mucho tiempo. Gracias, Leonardo, gracias, muy interesante también. Bueno, creo que ahora Isabel y Diana. Sí, justamente porque estos relatos son la base de la que nosotros partimos, o sea, son los instrumentos de la investigación, ¿no es cierto? Sobre la cual asentamos las entrevistas, sobre las cuales asentamos la investigación, estas y varias otras, ¿no? Pero bueno, estos son 2 ejemplos. Y sobre estas entrevistas, como resultante y combinación entre los datos obtenidos y el marco teórico, digamos, sobre el que nos sustentamos, hemos creado las que se llaman categorías de análisis. Algunas de esas categorías son las que vamos a nombrar con Isabel. Una de esas categorías la llamamos producción de ausencias. La subjetividad del migrante se encuentra dolorosamente con la producción de ausencias en lo que es su experiencia vital. O sea, allí donde debiera encontrar a quien se espera y necesita, el sujeto no lo encuentra, al menos todavía. Al llegar a la sociedad de arribo, procura recrear lazos psíquicos y sociales indispensables para construir presencias. Cuando esto último no ocurre, y no conecta con el aspecto vital, aquello que queda sin nombrar no se puede compartir y corre el riesgo de integrar una cultura de la ausencia, vinculada a la nostalgia y a los duelos que no se han podido tramitar. También hemos encontrado una categoría que llamamos cultura del silencio, porque ante algunas experiencias y vivencias muy dolorosas, algunos sujetos omiten voluntariamente el relato de hechos sociales de los que buscan deshacerse. Así se forma esa cultura del silencio. Pueden ser sujetos vergonzantes para la memoria social de los pueblos, como dictaduras, genocidios, terrorismo, y para la identidad del sujeto. La tercera categoría que construimos la llamamos subjetividad en tránsito. Podríamos decir que la subjetividad del migrante está en tránsito, por una parte anclada en entornos crueles, violentos, de riesgo, y por otra construyendo mitos, creencias, ideas, proyectos de vida, desde donde emerja un sentido para vivir una vida valiosa. Y me gustaría agregar que cuando fuimos construyendo las categorías, nosotros también fuimos cambiando, nos fuimos transformando. Incluimos la cuestión de la ciudadanía, de los derechos humanos, una visión de la antropología social en interfase con el psicoanálisis. Nos interesaba ver también el impacto de los inmigrantes
en la comunidad de Arrigo. La siguiente categoría tiene que ver con eso. Se llama las colectividades como un lugar de existencia. En el contexto de cambio, en general, mantienen sus creencias religiosas, sus ideologías, la música, la tradición política, y en esos espacios conservan sus lugares de existencia. Observamos que las agrupaciones por nacionalidad muchas veces colaboran con mantener la estabilidad de una subjetividad / identidad en tránsito. La esperanza de arraigo suele estar depositada en los niños, en los hijos, que aprenden rápidamente la cultura local. Otra categoría la llamamos lo temido se lleva puesto. Las huellas del trauma social que han impactado en sus vidas generan convicciones, generan certezas que sostienen la condición traumática en el interior de las personas, organizando representaciones de repetición de lo temido en el país de Arrigo. El trauma social lo definimos como el conjunto de acontecimientos que dejan marcas en una sociedad y en una época, y que tendrá consecuencias para la salud integral de las personas que han estado inmersas en esos escenarios. Los migrantes puede que vivan entre realidades y fantasmas que los persiguen y que signan la partida y a veces el contacto con la cultura del lugar de Arrigo por largo tiempo. Otra categoría, tejiendo culturas. Las diversas formas culturales dialogan, chocan, sufren, y aparecen mediadores espontáneos. Por ejemplo, los connacionales o los pares etarios en la escuela. Y en este orden de cosas se produce lo que hemos llamado un entretejido cultural, pues el migrante suele buscar algo en común entre su cultura y la cultura del lugar de Arrigo. Por ejemplo, los valores de la familia o los valores religiosos, para adquirir un sostén y un organizador que dé seguridad a largo plazo, que es una de las necesidades humanas universales. Diana. La otra categoría, la siguiente, la hemos llamado puentes por las dudas. Los migrantes pierden tanto cosas materiales como bienes inmateriales, en los que se define su identidad, su pertenencia, su reconocimiento y su seguridad. Suele ser recurrente la idea de que van a regresar, por lo cual no se concretan en un comienzo relaciones estables y duraderas con lo nuevo, y tampoco se desprenden de los bienes que tienen en el país de origen. La siguiente categoría de los decisores, o sea, aquellos que toman la decisión de la migración, que en muchos casos hemos visto que muchas veces son las mujeres de la familia, los decisores deciden llevar una vida de trabajo permanente, guiados por el ideal de adquirir movilidad social y bienestar para sus familias, que muchas veces pueden haber quedado en el país de origen. El trabajo, el estudio, se convierten en un estabilizador de la identidad y de la existencia, generando una sensación de potencia. Por otro lado, la siguiente categoría la hemos llamado los empujados, porque cuando las migraciones son en familia, los niños y los adolescentes los llamamos empujados. Ellos entienden intelectualmente las decisiones de sus padres, pero cuando son entrevistados, reviven la niñez o la adolescencia y sienten rencor porque no tuvieron otra salida o porque no fueron escuchados. Esos rencores, en algunos, logran transformaciones que permiten sublimar, reparar, mediante escritura u otras expresiones artísticas o vocacionales. En tanto que en otros casos,
permanece una vivencia de no ser suficientemente reconocidos, lo cual impacta en el self y también en la comunidad. Bueno, vamos por las 3 últimas categorías. Una de ellas se llama transitar el cambio, porque pasar de una cultura a otra provoca que algunos sujetos se sobreadapten y pasan a integrar una microcultura de no contacto con la emocionalidad propia. Otros practican la endogamia, manteniendo lenguaje y tradiciones, sobre todo a través del matrimonio. Así como otros se adaptan y se integran, creando vínculos de retroalimentación con la comunidad. Soledad. Bueno, es una categoría que aún podríamos profundizar más, pero encontramos esta recurrencia que llamamos soledad apareciendo de diferentes maneras. Por lejanía de los parientes, o bien porque no queda nadie en pie de la familia, o bien porque se siente que la fantasía de regreso se termina. O bien porque no fue incluido en la decisión, o bien porque se dejaron vínculos vivos. En ese sentido son unas pérdidas o unas separaciones o unos duelos muy particulares, porque es por cosas vivas. Y por último, ciudadano versus héroe. Obtener la documentación, por ejemplo, definitiva, en algunos casos es una importante cuestión para lograr un sostén social y psíquico en el país de arribo. En tanto, para otros es una cuestión de orgullo mantener la nacionalidad de origen, relacionada con la idealización defensiva del país de partida, porque en base a ello, el narrador, que es al mismo tiempo el protagonista del relato, ha construido de sí mismo un héroe. Bien, aquí dejaríamos para que intervenga el público. Habría otras cosas, pero preferimos... Bueno, pero hay tiempo, si vos querés, hay tiempo para algunas conclusiones, si vos querés, no sé. ¿Leemos algunas conclusiones, Diana, te parece? Del trabajo de análisis es relativamente corto. Leo una parte y te cedo el resto. Dice, podríamos decir que en general, respecto al migrar, el ser humano vive una disyuntiva: quedar atrapado en sus orígenes o iniciar la aventura del cambio, lo que abre horizontes, pero también pérdidas, duelos. En ese espacio transcurre la comedia y el drama de la existencia del migrante. En un mundo como el actual, los desplazamientos humanos son la norma y las identidades aparecen cada vez más imbricadas y desnacionalizadas. Chambers, como sociólogo, siente que no se puede interpretar plenamente al otro. Una parte de ese sujeto resulta inaprensible y dice al respecto que no puede ser representado, no se puede completar su historia, sus sueños y sus pasiones. El exiliado y el migrante despliegan estrategias para poder sobrevivir en identidad y transitar la vida personal y a veces profesional, que es una muestra clara de la desterritorialización, un signo de nuestro tiempo. Puede que busquen ocupar una posición destacada, desde la cual logren el respeto y el reconocimiento de los otros, o bien que algunos intenten invisibilizarse para mantener un silencio defensivo por temor a las críticas y a la no aceptación en el contexto de arriba. Diana, ¿querés seguir? Sí, más que nada, y antes de seguir con las conclusiones, quería recalcar que una de las cuestiones que nos hacen realizar estas investigaciones tiene que ver con
lo que pensamos que es facilitar el contexto de arribo para muchos migrantes, generar un contexto precisamente, como diría Winnicott, facilitador de esta adaptación, de esta integración, y enriquecedor de la nueva sociedad, porque así como hay muchos mitos respecto de las migraciones, también los migrantes tienen algunos mitos respecto de su inclusión en la sociedad. Muchas veces sienten que vienen a molestar a una sociedad que ya lo tenía todo organizado y que va a tener que adaptarse a ellos o integrarlos de algún modo. O sea, es importante porque no todo es dolor en los sujetos migrantes. Vienen justamente a entroncarse, entretejer cultura, como lo dijimos antes, y nosotros pensamos desde nuestro lugar en el Departamento de Investigación de USAM y en la Secretaría de Comunidad y en la Secretaría de Extensión, desde todos los lugares con los que tenemos contacto con la comunidad y desde el proyecto que llevamos a cabo con la OIM, que es muy importante que la sociedad se prepare para la recepción y es muy importante que los psicoanalistas, digamos, podamos entonces preparar un contexto un poco mejor. Entonces, si esta temática... Me gustaría incluir que en ese contexto es muy importante que nuestro país es muy generoso y otorga un camino para tener la ciudadanía que les permite salir de la sensación de haber entrado por la puerta de atrás a empoderarse de vivir aquí. Es verdad, nosotros en Argentina tenemos una ley de migraciones que es una ley de avanzada en el mundo y muy valorizada precisamente por organizaciones internacionales como la ONU, porque es una ley que permite que acá no existe la ilegalidad como migrante. Acá todos son legales. Esta famosa historia que se ve en las series americanas o en Europa del inmigrante ilegal, acá no existe. Aquí todo el mundo que llega tiene derecho a las necesidades básicas como es la salud, como es la educación, como es la identidad nacional, digamos, ¿no? O sea, tener una documentación reconocida. Entonces, aún con un documento que no sea argentino todavía, aquí se atiende la salud de toda la población. Como lo dice la Constitución Nacional, o sea, esta ley no es otra cosa que la cristalización de aquel famoso artículo 14 de la Constitución Nacional, que dice que todas las personas que deciden habitar el suelo argentino van a tener derecho a hacerlo. Pero bueno, siguiendo un poco con nuestras conclusiones, nos parece que son los límites de nuestras posibilidades, como dice Caes, como seres humanos, los que nos llevan a buscar y encontrar una escena y una posición que nos subjetive, para ubicarnos en un espacio que de lo contrario podría ser caótico. Si esta temática de los migrantes y su subjetividad en tránsito se toma en cuenta en las instituciones psicoanalíticas donde nos hemos formado, surgirá el desafío de la inclusión, que es el que nosotros estamos diciendo, ¿no? Y el de convertirse en un adecuado intérprete de ese sujeto que está en un duelo cambio forzado, que puede no terminar en la generación de quienes migran. ¿Cómo influyen las reacciones de los nativos que los reciben, en tanto en la propia conciencia del sí mismo pesa la mirada de los otros? El contexto es historia y marca. Podemos aventurar que en un proceso de segura incomodidad y necesidad de adaptación se teje a través del tiempo una reconstrucción de una identidad que no quiere perder lo que traía y no puede evitar la impregnación del nuevo ambiente. Entonces se trata de una identidad híbrida. Isabel, ¿querés terminar? Bueno, para concluir, nosotros intentamos en este abordaje desde la interdisciplinariedad, y hoy lamentablemente no está Liliana, que es historiadora, Liliana Ferrero la conoce también por una cuestión de salud,
Intentamos acercarnos al conocimiento de la subjetividad de cada protagonista, que al mismo tiempo es el narrador, el que da el testimonio y habla de sí mismo como un personaje, respetando al máximo la textualidad del narrador, pero adentrándonos en la trama de los olvidos, los recuerdos, los silencios, los síntomas y también de la felicidad que pudo hacerse presente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, abrimos para los presentes las preguntas que quieran hacer. Lo que quería señalar era que, bueno, como hemos visto del relato de ustedes, parece que hay muchos migrantes de todos lados del mundo y la globalización hace posible esto también. Lo que pasa es que estas migraciones hechas de esta manera durante la globalización parece que se presentifican a nivel de disturbios de la identidad, ¿no? Y de una descolocación no solamente del espacio, sino también del tiempo. Entonces, el trabajo que hacen ustedes es poder dar a este desplazamiento una posibilidad de tener un sitio interior, ¿no? Metafóricamente hablando, como una ubicación y una ubicación en el tiempo, que es una medida invalorable, una necesidad que ellos tienen para rehacer su vida en este mundo sin fronteras, ¿no? Lo que vemos es lo que están buscando, es eso. Y ustedes están haciendo un trabajo muy excelente en ese sentido, ¿no? Han dado justo en la tecla de lo que son las características de la migración moderna, ¿no? Bueno, dejamos el lugar para las preguntas. Está Eva levantando la mano, Liliana, según veo. Yo creo que, no sé, Eliana, ¿vos sos la que va a coordinar la reunión o cómo es? Estás No, Está muteada. silenciada. Me parece también necesario que digamos unas palabras de Liliana Ferrero, ¿sí? Liliana Ferrero, bueno, es titular de Abdeva, ha recibido premios, ¿no es cierto? Porque participó, es presidenta de la red de profesionales ítalo-argentinas, Incontro, coordinadora de talleres y de intercambios institucionales en Abdeva y en la Organización Internacional de los Migrantes, o sea que también vos, Liliana, tenés muchísima experiencia. Bueno, ya hice mis aportes. Yo quería felicitar nada más que a las personas que han presentado esto. En realidad somos varias que coordinamos, me parece, pero quizás es conveniente también que vos entres porque, bueno, quizás haya personas que no conozco. Esto facilita porque está el nombre, así que Perfecto, es una sí, preocupación. sí. Despreocupate que yo doy la palabra a cada quien. Bueno, a ver, ¿quién levantó la mano? Eva Bosover. Adelante, Eva. Eva, después Viviana Piccolo, ¿sí? Hola, Eva, buenos Viviana. días. Buenos días a todos. Primero, felicitar a este grupo. Yo recién entro, aunque hace rato que vengo, porque yo soy magíster en Cultura y Salud Mental por el USAM, así que de algún modo estoy empezando a transitar las actividades científicas. Y realmente la felicito porque no es solo hablar acerca de la subjetividad de los migrantes, sino que mientras están y estamos pensando en estas temáticas, nos transformamos, entre comillas, en migrantes, ¿no? Migrantes de una cultura a la otra, migrantes en el sentido de ir acompañando el tránsito de muchos de estos seres humanos que están, digamos, que nos ponen en escena
todo aquello que sabemos que constituye la subjetividad y que está muy herida, ¿sí? Por supuesto, a veces tenemos en nuestros consultorios muchos de estos migrantes, y vía transmisión, si quieren, transgeneracional, tenemos todos los efectos, ¿no? Acerca de lo vivido por sus predecesores. Así que cuando lo escuchaba todo, uno no puede más que abrir su emocionalidad para poder entender y acompañarlos a ustedes en esta investigación, que es muy puntillosa en el sentido de que a mí lo que me generó es, qué bueno, se cumple la idea de lo interdisciplinario, ¿no? Y eso es realmente, creo yo, lo más fuerte, poderoso, para hacer frente a esta complejidad de nuestro tiempo, y en estos tiempos, ¿no?, donde todo está en arenas movedizas, que nada está terminado de decir. Yo me acuerdo, y con esto cierro, estando en Siracusa hace unos cuantos años, parando en un hostal, el dueño, rodeados de personas que bajaban de los barcos y que caminaban vendiendo, o caminaban, iban, venían, y este hombre decía, sin rechazo, pero a la vez diciendo, mi hija se fue a estudiar, porque esto ahora es así, pero va a ser mucho más. Mi hija se fue a Londres a estudiar, ¿no? Porque yo no quiero que no tenga lugar, porque acá va a haber que hacer mucho lugar para todo esto. Bueno, un pensamiento muy inclusivo, ¿no? En ese momento, no sé hoy qué diría, pero a mí me impactó mucho eso, porque cuando yo salía a dar vueltas, a caminar, formaban parte de una foto turística, y uno sabe que detrás de todo eso están estas historias que ustedes fueron contando. Así que bueno, nada más que felicitar a todo el equipo. Gracias. Gracias. Sí, Gracias. ahora Viviana Piccolo. Adelante, Viviana. Hola, buen día. Bueno, yo también, por supuesto, me sumo a la felicitación por el trabajo que vienen haciendo. Yo lo voy a incorporar lamentablemente un poquito más tarde, así que me perdí una parte, pero quería más que nada hacer algún comentario de lo que me fue surgiendo, ¿no? Y hay alguna pregunta también. Y lo que me fue surgiendo en primer lugar fue los que descendemos de migrantes, ¿no? Y esto deja una marca, sean árabes, sirios, sean italianos, nos deja una marca, y que se juega de generación en generación, como traían ustedes. Y me sorprendió que algunas de las decisiones para migrar, si no todas, entendí que quedaban a cargo de las mujeres. Quería preguntarles, bueno, ¿qué piensan de esto, ¿no? Más en una época como esta, donde es un tema, ¿no? Pensar las mujeres. Y otra cosa que quería decir, se habló de desplazamientos como norma. También me resultó importante, porque yo creo que es muy distinto si pensamos todo este tema como norma, como deseo, o como única alternativa a veces, ¿no? Hay gente que tiene que irse porque no tiene otra alternativa. Y entonces, y sobre todo el paciente que traía Leonardo, no Amélie, y él habló de una posición heroica de esta persona, ¿no? No me acuerdo cómo lo llamaron. Yo quería también preguntarle si se podría pensar, ¿no?
esta consecuencia de el migrante que se piensa heroicamente o el otro que se piensa más como corriéndose, escondiéndose, invisibilizándose, ¿no? Como consecuencias posibles de esto, de un desplazamiento deseado, un desplazamiento como norma u otro como única alternativa, ¿no? Y, ¿qué más? Y yo he trabajado indirectamente con este asunto y me parece que es sumamente doloroso digamos, en las dos puntas, ¿no? En aquel que migra y que puede tener grandes dificultades de verbalización, por ejemplo, como traían ustedes, ¿no? Los relatos son, y esto que describían del silencio es muy patente. Y también entre los que se quedan, el dolor es terrible, ¿no? Como traía Eva, la cuestión de, bueno, si los hijos se van, ¿no? También se sufre mucho. Bueno, traía estas cosas para seguir pensando y agradecerles de nuevo. Gracias, Viviana. ¿Ustedes, Isabel y todo el equipo, Diana, prefieren seguir escuchando preguntas, reflexiones o contestarle a Vivi y dar una vuelta de tuerca a estas reflexiones y la pregunta de Vivi? A mí me parece, por la edad que tengo miedo de olvidarme. Adelante, Isabel. A mí me pasó también, y por eso cuando quieran, como mencionó lo que había dicho. Una cosita quisiera contestar. Adelante. La investigación esta tiene sus límites, no investiga todo. Por ejemplo, esta pregunta que has hecho sobre la mujer. Pero sí te podría contar, Vivi, la habrán visto todos, una película de hace muchos años, en blanco y negro, que se llamó y se llama La Guerra del Fuego. Es una película construida por antropólogos y lingüistas. ¿La han visto? Si no la han visto, búsquenla, porque es hermosa. No hay lenguaje. Dura 2 horas y no te perdés nada. Es canadiense. Es canadiense, Marco. Muestra la evolución de nuestra especie que convivió con especies canibalísticas y con la especie con los cromañones, que aparentemente eran bastante inteligentes, te diría yo, y muy pícaros nuestra especie. Y los lingüistas y antropólogos, en algún sentido, se han puesto de acuerdo en marcar que es la mujer la que promueve los cambios. Porque en esa película vos vas a ver que como el hombre uno de los humanos se enamora de una mujer, entonces esa mujer le enseña ciertas cosas. Una de las cosas es el acto sexual cara a cara, otra es sonreír y otra es el sentido del humor. Debe haber otras que no recuerdo. Y sí hicimos hace unos años atrás con Liliana Zuntini, que es la historiadora que hoy no pudo estar, una investigación sobre las mujeres italianas. Pero es para otro espacio en todo caso, porque es mucho lo que hay que decir sobre algo así como la idealización del varón y la postergación de ellas mismas, que en realidad son re fuertes, re capaces, pero se presentan muy humildemente. ¿Puedo agregar? Que me lo olvide, Vivi, no por otra cosa. Quiero también comentar algo, no sé si... Leonardo y después entonces Santiago. Perfecto. Sí, la película que decís, Isabel, es muy interesante y esa escena es muy importante, la escena en que la mujer se da vuelta y le propone el acto sexual desde adelante, cara a cara, como decís vos. Con respecto a lo que Vivi decías, lo de las marcas en los descendientes, a mí me llamó mucho la atención que en la entrevista Elías, lo llamamos así, prácticamente los hijos no hablan del tema, solamente apareció un nieto de unos cuantos nietos, calculo como 10, pero bueno, 6 seguro, interesado en el tema.
En el final de la entrevista él dice muchas cosas, y una de las cosas que dice, que no mencioné acá, es que les dejo a mis hijos. Esta filmación fue hecha en el 92. Había caído en el 89 el muro de Berlín. Y él empieza diciendo que fue llevado, es decir, que la familia era de ideales socialistas. Creemos que no solo fue llevado en búsqueda de libertad y de seguridad personal, sino que las ideas lo llevaron, porque había gente que iba para otros lados. Dentro de la resistencia judía que hubo en el gueto de Varsovia, hay gente que yo también entrevisté, que por ejemplo que tenían ideología sionista y se hicieron partisanos. Pero él fue llevado por las ideas y también. Al final de la entrevista esta me pregunta a mí, ¿pero yo qué le dejo a mis hijos? La fábrica. Él venía con mucha preparación técnica y dejó una fábrica, un taller muy grande, metalúrgico acá. Le dejo esto, pero ¿qué pasa con las ideas? ¿Qué pasó con todo lo que pensábamos que iba a pasar en el mundo? Se refiere a la idea socialista. Por otro lado, el relato que hace él de persona heroico, pensamos que lo ayudó a sobrevivir, es decir, a armar una identidad que aparece como quizá disociada, bueno, no quiero usar términos técnicos, que aparece del otro lado de la carta esa que me mandó el nieto, donde él aparece verdaderamente como un ser totalmente desvalido. Bueno, eso, no sé si se me ocurre algo más. Eliana, yo quería hacer un comentario, ¿puede ser? Sí, cómo no. No, quería lo que comentó Viviana, que sí, que me resulta muy interesante y muy buena observación, porque es exactamente cuando estuvimos viendo este caso de Amélie, es algo que fue discutido en el grupo, justamente la importancia de la mujer, en este caso, en tomar las decisiones, como una personalidad porque el que fue torturado, que estaba en una situación terrible, era el marido, sin embargo, la que decide, la que sale y la que va a sostener el proyecto es ella, porque con este tema de la humillación que de alguna manera la vuelve a llevar a Francia, la lleva a Francia en realidad, a su idioma oficial, quizás a un terruño que ella añora, pero es sostenerse en los ideales de ella, que era su identidad, ¿no es cierto? Y efectivamente en su momento esto apareció porque el marido no solamente que no tomó la decisión, en todo el relato, en toda la voz de Amélie, aparece invisible, no aparece absolutamente para nada, ¿no? O sea, como si fuera, los hijos tampoco aparecen. O sea que nos llamó la atención, esto lo vimos también como una recurrencia en otras migraciones, que también lo discutimos. La mujer claro, pero como dijo Isabel, me parece muy importante que, bueno, todo no se puede investigar, pero quizás esta situación es merecedora de algún tipo de observación más minuciosa, porque esto hemos tenido una observación preliminar de estos fenómenos, ¿no? Y es muy interesante. Y en el caso de Amélie es muy marcado esto, muy marcado. De todas maneras, le damos, porque le dije a Santiago que esperara, entonces Santiago y después Liliana. ¿Sí? ¿Puede ser? Una acotación breve sobre esto que dice Lena. Ah, bueno, dale. Ok, adelante. Dale, Liliana. Bueno, le saco el lugar a otro, pero es muy breve. No, después le damos el lugar a Santiago. Adelante, Liliana. Quería decir que quizás forma parte de las características de las migraciones, estos que hablan sobre las mujeres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Italia, depende de la época de la que hablamos, muchas veces los hijos eran sacados de la familia por el padre muy severamente para que vaya a las Américas y mande dinero
Entonces, lo que ha hecho la mujer, por lo menos la del sur de Italia, en muchas ocasiones, es la transmisora de la cultura. Es la encargada de reunir la familia, de mantenerla unida, ¿no? La familia unita, y transmitir las culturas. Por eso ahora también se ve, por ejemplo, lo de la cocina italiana. Esta es la semana de la cocina italiana, y entonces, bueno, ¿qué son? Recetas hechas transmitidas desde las abuelas a las madres, etc. Y ahora acá, bueno, cunde, eso es preferido. Así que dependerá de qué migración estamos hablando. Por ejemplo, las latinoamericanas son más las mujeres las que deciden, parece, las que migran también, ¿no? Deciden, pero además migran. Nada más que eso. Gracias, Liliana. Santiago, después Oscar, Elvira, Marcos y Horacio García. Voy a hacer cortito también, porque me parece, así damos lugar también a las preguntas. Que es verdad, aparece el lugar de la mujer y también aparece de otro tipo de usuario, o mejor, de otro migrante que no tiene decisión, que es el lugar de los niños. ¿Qué efectos tiene en la migración de los niños? Que también da lugar a otra investigación. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a adolescentes y también a gente que migró de siendo muy chicos y cómo ellos veían la migración. Pero bueno, como dice Isabel, no podemos investigar todo, y obviamente siempre cuando uno investiga, recorta, porque si no es una investigación interminable. Pero bueno, son focos que nos pueden servir para otro tipo de análisis, como dice Clelia, más minucioso. Por otro lado, hablando de las marcas de los descendientes, no es extraño que todos los apellidos que están en la investigación tienen marcas de descendientes. Eso lo que ha generado muchas veces, cuando estábamos investigando, recuerdos de nuestro pasado o de nuestros familiares que han estado en procesos migratorios. Era muy interesante porque de repente estábamos leyendo una entrevista y aparecían los recuerdos de, por lo menos en mi caso, y mi abuelo. Y de Isabel, no sé, nos comentaba de la madre, creo, de la abuela, y siempre aparecían estos recuerdos constantemente. Obviamente que tal vez los que estamos investigando somos muy sensibles a estas marcas, entonces nos lleva a nuestro interés, pero constantemente estábamos contrastando respecto a nuestras experiencias. Bueno, eso... Y además nos hace falta elaborar algunas de las emociones turbulentas que se despiertan en la lectura de los casos, ¿no? Totalmente, totalmente. Antes de darle la palabra a Oscar, ¿querés comentar, Isabel, lo que mandaste por chat y comentarlo directamente para... Si les interesa, para que no estén cajoneadas, como suele suceder con las investigaciones, tenemos dos informes, uno sobre las mujeres, pero es las mujeres italianas, en los procesos migratorios, y otro es sobre los migrantes y la escolaridad, el lugar del migrante en la escuela. Si eso interesa, después, Eliana, te lo mandamos y vos lo distribuís para que la población lo tenga, porque es una pena que queda sin difusión, sin socialización, sin discusión. Isa, y del lugar no. heroico el trabajo que escribieron con Liliana, que se publicó en una revista de Cookie Coria, que hablan del paciente que relata su historia de migración, también desde el lugar tipo gauchesco. Ah, Garzarelli, sí, lo puedo nombrar porque tuvimos toda la autorización. ¿Te acordás, Carla? El que dirige un museo en Lobos, sabiendo que investigamos todo esto, un verano me acercó un libro que se llama Mi historia vivida. Sí. Mi historia vivida, es la vida de un migrante italiano que salió desde Nápoles para Lobos, vivió después en Pedernales, cuya estancia conocimos y entrevistamos a sus hijos, y bueno, nos encantó porque cada capítulo tenía un nombre psicoanalítico, porque ¿quién va a llamar Mi vida vivida a un libro? Era muy gracioso. Era muy gracioso. Sí, ese trabajo lo publicamos, Cookie Coria nos permitió. Está también el libro sobre migraciones de Liliana Ferrero. Me lo está apuntando acá Oscar Elvira, que es de la editorial Biebel. ¿Cómo se llama, Liliana, el libro?
La experiencia de emigrar, reflexiones psicoanalíticas. Interesantísimo, interesantísimo para tener en cuenta. La presentación quedó de lado por la pandemia. Habrá que retomarlo, Liliana. Claro, para el próximo año. Bueno, sí, claro, acá está Marcos Tabasni, que es el director de biblioteca. Bueno, ahora sí, le damos la palabra a Oscar, después a Marcos y luego a Horacio, ¿sí? Bueno, no sé por dónde empezar porque estoy profundamente conmovido y felicito a todo el grupo por este taller. Siempre me ha interesado el tema de las migraciones y en ese sentido retomaría lo que dice Isabel sobre la Guerra del Fuego, ¿no? Una película maravillosa de Jean-Claude Annaud. Y la otra película es 2001, Una Odisea del Espacio, cuando se encuentran dos tribus de prehomínidos, ¿no? O protohomínidos, y se arma la guerra y tiran el hueso con que mata uno al otro, y ahí comienza la historia de la humanidad ligado a la guerra. Yo trabajé mucho con migración en el Hospital Español, estuvimos con Liliana Ferrero ahí y con gente de la Guerra Civil Española que habíamos visto, trabajado ahí. Y bueno, ahora últimamente con el Centro Lieberman, extensión de comunidad de Abdeva, con el Te Escuchamos, el programa Te Escuchamos. Y a eso quiero ir. Como bien señalara Santiago, acá todos los apellidos y nombres son de migrantes o descendientes de migrantes. Lo que me parece que falta, y no falta, es a los migrantes, primeros migrantes que llegaron a América hace 13.000 años, que son los pueblos originarios, que son los grandes desaparecidos de la historia, ¿no? Cada vez más se los va visibilizando. Y en ese sentido, quiero contar una pequeña historia que me contó una migrante de un pueblo originario de acá de la Argentina en este tema de la pandemia, ¿no? En este tiempo de la pandemia, donde ella hizo estudiar a todos sus hijos en la universidad. Hubo alguno que no quiso, pero ella quería que estudiaran en la universidad. Pero ella tiene una sapiencia que la heredó de su abuelo, de los pueblos originarios, y también de los pueblos originarios de Europa era el abuelo, pero también la abuela era de los pueblos originarios de América. Y tenía toda una forma de curar con hojas y la farmacopea para curar enfermedades. Entonces, ahora la hija le dice que ella es la Pachamama. Cada vez más la van valorando en sus saberes. Me parece que nos merecemos también darle lugar a estudios sobre los pueblos originarios en América. Isabel tiene una hermosa casa ahí en Lobos y el esposo me contaba por qué estaba bajo el techo, porque es de la época de los malones. Entonces ahí, y retomaría lo de Leonardo Lineski y la frontera, hubo todo un trabajo de frontera también, que es muy interesante que podamos investigar. Hace poco, y con esto termino, en FEPAL se ha denunciado que los negros no pueden entrar en Brasil, no podían entrar en las instituciones psicoanalíticas. Y ahora la presidenta de FEPAL es negra. Y tal vez nos debemos preguntar qué nos pasa que no le damos lugar a los pueblos originarios en algún Ateneo o algo en Abdeva. Felicitaciones nuevamente, excelente el trabajo y estoy profundamente conmovido. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Marcos, a ver, Isabel, Diana, ¿quieren comentar algo respecto de las reflexiones de Oscar?
Sí, justamente ya que Oscar habló de FEPAL, una de las cosas que nos está, digamos, movilizando en FEPAL es que estamos de acuerdo en que hace falta un poco mover los prejuicios de los analistas respecto de estas cosas. Te digo, Oscar, en la Directoría de Comunidad, que es la que yo me hice cargo recientemente, invité a participar gente de pueblos originarios de América Latina y, aunque no se conozca tanto, una colega de APA es descendiente de un abuelo cacique tehuelche. Y ella está trabajando conmigo, por ejemplo, y bueno, tal vez eso mismo que pasa en Brasil, de esta denuncia, aquí no es tan frecuente porque todos, en algún punto, somos descendientes de migrantes o de indígenas, o menos de indígenas porque aquí fueron muy perseguidos y los mataron, digamos, en una época muy temprana del desarrollo de la sociedad argentina. Entonces, tal vez por eso hay poco, pero bueno, está buena la idea de concientizarnos de la necesidad de la visibilización y la inclusión. Eso me parece muy bueno. Pero No no sé hay si puedo poco, agregar Diana, un segundito. perdón, quiero darles un dato. No, hay bastantes negros, lo que pasa es que la población no sabe que desciende de negros. Están en la ciudad de Ensenada y descienden de caboverdianos. Vino un día Beba, ¿te acordás, Diana? Alguien que era una autoridad en el gobierno de la ciudad y nos contó este dato. Y yo les quiero decir, ya que Diana contó esto de FEPAL, que en el grupo de estudios se armó un grupo de investigación para trabajar sobre los prejuicios y obstáculos que ponen nuestras instituciones psicoanalíticas para el ingreso de la diversidad en general, sean negros, homosexuales, descendientes de pueblos indígenas, etc. No, quería agregar, no sé si espero Sí. mi turno o agrego algo a lo que dijo Oscar. Adelante, adelante, Leonardo, sí, sí. Hay una cosa un recuerdo que me trajo lo que dijo Oscar Elvira, de Atahualpa Yupanqui, que una vez explicó que si uno brinda con un Colla, con un boliviano, disimuladamente, el Colla dice, uy, esperen que tengo una pelucita acá en el vaso, y tira, hace como que limpia el vaso y tira una gota a la tierra, porque siempre la primer gota tiene que ser, el primer trago tiene que ser para la Pachamama. Ahora, eso habla también del tema de la invisibilidad y de la autocensura o de la autoinvisibilidad, ¿no? Que se venía dando hasta ahora, por lo menos. Bueno, eso. Marcos, adelante. Bueno, primero como viene el orden, felicitarlos a todo el equipo, a todo cómo han trabajado y cómo han presentado este material. Yo creo que el tema, como bien lo trajo Viviana, el tema de la mujer y la película La Guerra del Fuego, la mujer fue la encargada de cuidar el fuego. La primera situación social estudiada por los antropólogos es justamente que a partir del fuego la gente se reunía alrededor del fuego para comer. Y la mujer era la que transportaba el fuego, porque se sabe que en aquellas épocas eran errantes, se iba detrás de lo que se podía cazar y protegerse del invierno. Y la mujer era la que llevaba el fuego. Y además fue la creadora de los utensilios de comer, que no casualmente tienen todos forma circular circular, o de esferas, porque tienen que ver con el vientre materno, que es una imagen. Esto todos son elementos, ¿no?, para tener en cuenta. Y el tema de lo social, y termino con esto, me parece como fundante el fuego, y en el migrante, no solamente el migrante, cuando se sale de la situación o cuando la situación de migrante se hace social,
aparecen emociones que las que vimos en la presentación del libro de Rodi y colegas, de la humillación y la vergüenza, porque el migrante trae sobre sus espaldas el fracaso y la vergüenza de no haber podido salir a flote en su lugar, en su tierra. Y de esa situación emocional, creo que es muy importante que nosotros, como analistas, la tengamos bien en cuenta. Bueno, nada más. Gracias, Marco. No sé si quieren hacer algún comentario, Isabel, Diana, Leonardo, Clelia, Santiago. Sí, me gustaría recordar que esta investigación tiene en la muestra, digamos, estudiada, es una investigación sobre migraciones en contextos críticos. O sea, en este caso, es gente que se ha ido para salvar la vida en muchos casos. Gente que no podía seguir viviendo en el lugar del que tuvo que irse, ya sea en la guerra, situaciones económicas, situaciones de persecución política, o sea, distintos contextos críticos. Y realmente me parece que eso marca una diferencia con aquellos que eligen, como en algún momento creo que lo dijo Vivi, irse, digamos, buscando horizontes mejores. Si bien no cabe duda que el que se va de un contexto en el que no puede sobrevivir, se va buscando un lugar mejor, porque está buscando un lugar a donde poder sobrevivir, pero me parece que lo impulsa es bien distinto, y es bien distinta la manera y la exigencia para esa subjetividad que está vulnerabilizada por años de sometimiento al peligro constante, al miedo constante, y como por ejemplo en el caso de Amélie que relató Clelia, 5 años de una migración en peligro con, digamos, todos los dolores y las pérdidas que eso trajo, buscando un horizonte mejor, con una fuerza interna de esa mujer y de esa familia impresionante para llegar a donde llegó y cómo llegó. De hecho, entrevistamos a la hija también, ¿no? Eso también formó parte de la investigación. Perdón, era eso. ¿Puedo decir algo? Adelante. Sí, no, esto que dice Diana, no, porque yo otra cosa que quería decir, antes de terminar hoy también, es que este trabajo es interdisciplinaria, y yo creo que si no fuera interdisciplinaria, no se podría haber llevado a cabo, porque yo lo que sentí con el caso Amélie, y con todos, bueno, es que era necesario, o sea, nosotros trabajamos con una historiadora que lamentablemente no puede estar hoy aquí, pero bueno, trabajar interdisciplinariamente no es cortar y pegar, es sumergirse en la historia. Yo, para entender qué le pasaba a Amélie, tuve que sumergirme en la historia y un montón de referencias y de cuestiones políticas para comprender qué pasaba con ella. Bueno, que no fueron transmitidas al relato, pero si el investigador no hace, esto es un trabajo interdisciplinario, y si no se hace este trabajo en estos casos tan extremos, que obviamente que van mucho más allá de lo interno, de lo intrapsíquico, son abarcativos de la subjetividad histórico-social y de los momentos epocales, de las épocas. Yo quería rescatar eso, que para trabajar en esto es absolutamente necesaria la interdisciplina. Y la historia es fundamental incorporarla como un elemento más dentro de lo que uno necesita, del bagaje de instrumentos que necesita para la comprensión de lo que está haciendo, ¿no? Voy a decir una cosita chiquita. Sí. Lástima que se fue Babo Soer, porque fue la que planteó el tema de lo interdisciplinario cuando intervino, ¿no? Vos ibas a decir lo mismo, Santi. Ella ahora dice que se tenía que retirar, pero ella fue la que introdujo el tema que está planteando Clelia. Nada más que eso. Quería agregar que la metodología de investigación que tuvimos era ver la entrevista, ver un mapa y ver el contexto histórico. O sea, imagínense cómo nos íbamos ligando con lo cultural y lo histórico mientras estábamos leyendo las entrevistas.
Entonces, ya veíamos contexto y encima explicado por Liliana Zuntini, que la verdad explica excelente, y es un placer escucharla. Pero sobre todo porque a veces veíamos movimientos que no entendíamos. Por ejemplo, los 5 años del caso Amélie, era un poco difícil de ver cómo transcurrió tanto hasta llegar a la frontera de Italia, y sabiendo que no fue que ingresó por migraciones a Italia, ingresó por una balsa. Claro. O sea, imagínense todo el proceso que para pensar. Y es verdad, es interesante que también Eva dio lugar a esto de la interdisciplina como lo importante en una investigación de este tipo, ¿no? Que es algo muy, muy rico. Sí, indispensable. Y tal vez algo que no Indispensable. agregamos es que hicimos, perdón Horacio, tenés un premio a la tolerancia a la frustración. Yo te pongo 10. En instante le damos la palabra a Horacio, pero vos, Isabel, querías comentar. Ustedes están hablando de lo que yo iba a hablar, así que... No, usamos también el contraste con 2 entrevistados que se fueron de diferente manera. Una se fue con la familia a España y otro construyó la familia en Estados Unidos, guiados por ideales. Sin embargo, pueden estar en alguna de esas categorías, porque por ejemplo, la que vive en España todavía no vendió su casa acá en la Argentina. Aún cuando pareciera que la fantasía de retorno ya está. Pero algo queda, hay algo que no sabemos exactamente si llamarlo duelo. Nosotros estamos investigando porque en las modernas formas de estudiar la migración se trata de ver también el aporte que hace el migrante al país. Y vaya si los hay, que yo sepa, se debe mucho a los migrantes en nuestro país, en la trama social, muchísimo. Creo que la provincia de Mendoza, por ejemplo, la han construido los italianos y los españoles. Tengo la impresión. ¿Puedo agregar una cosita más? Disculpa, Horacio. Que es interesante que en algunas entrevistas también las podemos ver en otras experiencias que estamos teniendo con migrantes, de tratar de evitar hablar de su país de origen o tener una idea donde que se puede ser juzgado. Con esto de, creo que lo dijo Marco o lo dijo Oscar, de evitar, o sea, de autocensura. También que hay algo interno que se les genera de la autocensura. La culpa. Sí. Sí, esa parte no la hemos leído. Hay una parte de la investigación que incluye una fuente secundaria, se llama en investigación. O sea, está relacionada con el tema, pero no ha sido incorporada a la investigación. Sirve también para contrastar. Y es el trabajo que hacemos en el taller con Santiago y con Marta Viola, todos los miércoles, con migraciones actuales. Bueno, nada. Ahora ¿Querés, sí, ¿Querés aclararlo eso o le damos la palabra a Horacio? No, la palabra a Horacio, por favor. Sí, ya dijeron todo lo que iba a decir Horacio. Horacio, adelante, Horacio. Repetilo, Horacio, dale. Lo repito. Yo quería hablar desde el lado de la Secretaría Científica. O sea, este año, uno de los temas que hemos enfatizado y practicado dentro de lo posible es la multidisciplina, digamos, y la transdisciplina. O sea, porque por otro lado, yo creo que todo, digamos, ampliando el criterio de la migración, los psicoanalistas tenemos que migrar un poco entre teorías, juntarnos con la antropología, con la sociología, digamos, juntarnos con la neurobiología, y estas migraciones aún entre los psicoanalistas son muy difíciles, son muy trabajosas, tal vez tan trabajosas como las migraciones, digamos, que se dan de los pueblos por diferentes razones. Esta migración tiene que ser voluntaria, no podemos forzar a nadie, digamos, a hacer una dictadura psicoanalítica en la cual acá esto es psicoanálisis y esto no es psicoanálisis. No sé si me explico, porque eso sería una dictadura. Pero yo creo que el tema de la migración
lo podemos llevar a las sociedades psicoanalíticas, a nuestra sociedad, y este año hemos trabajado enfatizando este tema de la interdisciplina. Al punto, por ejemplo, ustedes hoy hablaron de muchas cosas, hablaron de lo que es la psicología evolutiva vista como evolutiva, los Neandertal con los sapiens, que en realidad está demostrado por paleogenética que al final se amigaron los Neandertal con los sapiens, tuvieron relaciones y pudieron tener hijitos, y todos nosotros tenemos ADN Neandertal, los que venimos en parte como yo, mitad de Europa y mitad de criollos de la Argentina, con no antecedentes inmigrantes conocidos. O sea, yo soy parte del melting pot, usando una palabra inglesa, que es la Argentina. O sea, a todos los indios no se los mató, paradójicamente, sino que se fueron mezclando, y casi los negros, que son negros por historia, me quedo sin batería, son negros por ascendencia, pero muchos son negros porque tienen una abuela negra, pero todos los demás son blancos. No sé si me explico. Sí, de hecho, esa investigación que relató Isabel sobre afrodescendentes, claro, nos decía que había como un 60% en la población argentina de afrodescendentes. El premio Nobel de Medicina de este año fue dado a un paleontólogo por el tema de la cruza del ADN de los neandertales, que también se habían cruzado con otro grupo antes, y tenemos ADN de todos ellos, ¿no? Y tenemos allá, se hace predomina el cruce, entonces, viva la vida. Claro, basta, dejen de joder con la grieta. Digamos, eso sobre un tema, el de la multidisciplina y la interdisciplina. El tema por ejemplo, déjenme, yo no es que no sepa psicoanálisis y que solo me ocupe de neurobiología, pero como creo que mi papel es hablar de neurobiología para los que tienen ciertos prejuicios acerca de la neurobiología, y mucho se planteó el tema de el efecto en las diferentes generaciones que producen las vivencias importantes. Eso está perfectamente estudiado por una parte de la genética que se llama la epigenética, que hace todo y lo explica. Esto ya es todo explicado, conocido. Los que no lo conocemos somos los psicoanalistas, paradójicamente. Donde se hereda experiencias por 3 generaciones por vía no de mutación genética, sino por vía de mecanismos de la conformación espacial del ADN. O sea, esto del paso en las siguientes generaciones está estudiado, hay mucho hecho, miles de trabajos. Mejor que nos enteremos que existen, ¿no? El tema de las mujeres, las mujeres son francamente, lo que yo digo siempre es que se contradice la Biblia. Los seres humanos, si no fuese por un gen, seríamos todos mujeres. O sea, hay un gen que nos transforma en hombres. O sea, las mujeres son los Adanes. No es cierta la Biblia eso. Y, digamos, hay toda una serie de temas interesantísimos cuando uno hace interdisciplina. Digamos, que yo creo que, bueno, se ha dado un poco. Yo lo único que quería era darle el apellido a la cosa, porque la interdisciplina no significa la pérdida de la propia identidad. O sea, ser psicoanalista y entender algo de neurobiología no significa que uno sea un biologista, no sé si me explico. Nada más que eso. Gracias. Y agradezco el trabajo, porque nos permite hablar de todas estas cosas. Muchas gracias. Me hiciste acordar, perdón, Elina, me hiciste acordar una frase, creo que es árabe, que es que la sangre no se hace agua. Es decir, cómo las experiencias se van acumulando y dejan marcas, que hablaba, creo que Viviana también habló de las marcas. Lo que, bueno, creo que una vez te lo pregunté en un Ateneo que vos presentaste, esto de la epigenética y eso sería un neolamarquismo, ¿no? Te pregunto de paso. Es la explicación de que Lamarck tenía razón.
O sea, durante cierta cantidad de tiempo las experiencias, no todo es por selección natural, sino que la experiencia marca la genética, no sé si me explico. Favorece toda la opinión de Lamarck que Freud nunca dejó de lado. Aunque se decía darwiniano, fue en parte lamarckiano cuando correspondía, ¿no? Sándor Ferenczi era profundamente lamarckiano también. Hay que leer o releer Talaza. Ahí muestra cómo salieron los primeros seres vivos desde la mar, ¿no? Así que interesante. Más que profundamente hay que hacer adecuadamente lamarckiano. A veces hay que aplicar a Lamarck, a veces hay que aplicar a Darwin. Depende de las circunstancias. Claro. También, claro. Uno no quita el otro. Uno no quita el otro. Hay que aplicarlo en el lugar que corresponde. Cuando nos corresponde psicoanálisis, vamos al psicoanálisis. Cuando nos corresponde sociología, vamos a la sociología. Digamos, apliquemos la herramienta, la cuchara para tomar sopa, no para otra cosa. Gracias, Horacio. A mí me resultó muy, muy interesante. Por supuesto, la felicito, ¿no? Estupenda la investigación. Y dos ideas que me parecieron muy interesantes. Una que compartió Santiago, esto de las reuniones con el material clínico, las reflexiones de cada uno de ustedes en presencia de la historiadora. O sea que lo que entendí es que en las reuniones, la reunión es interdisciplinaria. Sí, exacto, sí. Me También pareció... un maestro y licenciado en educación, También. Damián, está ahí. Hoy no pudo estar porque está frente a un grupo escolar. Claro, o sea que el material que ustedes entrevistaban, luego lo debatían, intercambiaban y lo estudiaban de manera interdisciplinaria, con el equipo entero. Me pareció muy interesante, porque ahí está el trabajo, ¿no? En la trinchera. Después están todas las elaboraciones, pero todo lo que se puede debatir, discutir, ¿no es cierto? E intercambiar, lo hacían en equipo. Me pareció muy, muy, muy interesante. Y después también lo que dijo Diana, ¿no? Cómo este tipo de investigaciones, y yo creo que el arte también, el cine, muchas producciones artísticas ayudan, además de las investigaciones, ayudan a sensibilizar, a visibilizar, ¿no es cierto?, toda esta problemática, tanto desde el aspecto positivo respecto de lo que implica la comunidad que arriba, ¿no?, el país que arriba, que toma como hijos de alguna manera a los migrantes con sus dolencias, pero también con sus capacidades. Y todo lo que tienen por elaborar, ¿no? Parte de la historia, a veces de las prehistorias también, por lo transgeneracional, o desde lo transgeneracional. Y me pareció interesantísimo también lo que dijeron respecto de la movilización que a ustedes les generó, a cada uno de ustedes, el trabajar con estas temáticas, ¿no? Y algo que quisiera agregar es que esta temática se nos impuso, porque nosotros trabajamos con escuelas y en cada aula siempre había algún migrante. Y el maestro no está formado para entender a ese niño que puede estar en duelo, que puede estar con pérdidas, y que siempre encuentra el maestro, por suerte, un mediador cultural en algún alumno. Cuando hablan otro idioma, vos no sabés cómo, pero los chicos se entienden entre ellos, mucho más de lo que vos podés entenderlo. Entonces, nosotros, el trabajo en escuela nos ha enriquecido mucho, porque entre otras cosas nos puso en contacto con lo que hoy se llama la diversidad cultural, ¿no? Entonces nuestra cabeza, de ser exclusivamente psicoanalistas y trabajar en el mundo interno, tuvo que ubicarse también en un mundo externo que deja marcas, que es subjetiva. La importancia de la escuela y de la familia y de la sociedad subjetivando. La patología que puede generar la subjetivación desde la cultura hacia el sujeto.
Y la patología, como vos decís, Isabel, que puede evitar una buena recepción, buen manejo de la alteridad, un buen manejo, digamos, de todas estas situaciones. Bueno, eso es lo que eso muestra llegar a las políticas públicas. Nos cuesta, nos cuesta. Elsa Grillo, sí, Liliana, adelante y después le damos la palabra a Elsa Grillo. Simplemente acotar lo importante, por todo lo que ustedes dicen, de la interdisciplina, ¿verdad? Me parece que eso nosotros tenemos que darle un poquito más de importancia, porque si no nos circunscribimos en lo que nosotros sabemos y nada más, ¿no? Eso es algo que no es fácil, porque las colegas pudieron justamente, individualizando esto, ¿no? Y tomando importancia esto, dándole la importancia necesaria, pudieron ampliar el radio de acción de la investigación, gracias a la interdisciplina, ¿no? La transdisciplina también, que es todo un tema bastante, no es tan fácil. Sí, hay que abordarlo. Porque me parece que, y no es fácil de entender, porque todos hablamos de interdisciplina, transdisciplina, pero bueno, hay que adentrarse y saber qué es eso, de manera de emplear las palabras exactas, ¿no? Sí. Liliana, sí, está muy bien, claro. Elsa. Claro. Sí, yo lo que quiero volver, yo ya lo escribí en el chat, pero realmente quiero felicitarlos, felicitar a la presentación de este Ateneo, porque si no, lo puse ahí, no sabemos qué es lo que hacen, cómo lo hacen, y la verdad, todo lo que escuché, muy conmovedor en algunas cosas, muy importante, esto de la investigación, ¿no?, que hacen, me pareció buenísimo, y realmente los felicito, porque de esta manera se conoce lo que se hace en Abdeva y USAM. Yo quiero recalcar lo de la interdisciplina y transdisciplina, porque nosotros desde el grupo de graduados, el claustro de graduados, estamos tomando, porque es transdisciplina, integramos todas las carreras que dictan distintos conocimientos y así presentamos el trabajo que presentamos en el simposio, el taller, porque es transdisciplina lo que nosotros hacemos. Esa es una cosa. Y una cosita chiquita de recuerdo, cuando vos mencionaste Mendoza, yo tengo, por supuesto, soy hija de inmigrante, pero además mi abuelo fue traído desde Alemania para asfaltar la avenida esa San Martín, porque sabía manejar las máquinas que alisaban, que hacían el asfalto. Después los mandaron de vuelta a Italia, y los agarró la guerra allá, y bueno, tuvieron que ir al frente, mis tíos jóvenes, mi abuelo y todos. Pero eso, mi mamá siempre lo contaba, ¿no?, lo de Mendoza. El abuelo vino porque sabía manejar. Gracias, la verdad, buenísimo, los felicito a uno por uno. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Elsa. Bueno, ya son 12:31, no sé si quieren cerrar con alguna palabra más, Leonardo. Muchas gracias por el espacio, porque las investigaciones si no quedan en los cajones. Claro, tal cual. Sí. Que nos abran espacio. Yo lo que quisiera decir es que realmente en este grupo se creó un clima de trabajo tan amable, tan lindo, tan estimulante, que daba gusto participar. Si bien yo me incluí mucho después, las pioneras fueron siempre Isabel y Ana, bueno, Santiago también, pero realmente el grupo de trabajo fue bárbaro, muy interesante, muy lindo pensar y trabajar con la historia, con lo que es la sociología, las ciencias sociales, las representaciones sociales. Así que lo quería decir acá también para todos, mi agrado y mi reconocimiento. Sí, es cierto, se nota muchísimo. Se notó. Bueno, un aplauso. Un aplauso, con ruido. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.